Bueno, acá estamos comenzando la última clase de la unidad 2. ¡Oh! O uno. Sí, de la unidad uno. Ah, Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos algo muy especial porque en Alvar las Américas estás involucrada. estoy Sos involucrada. una de las personas que está trabajando en este proyecto que a mí me parece fantástico porque yo de chiquilito amaba al tipo este, Álvar Mayor. ¿Quién es Álvar Mayor? Contanos. Sí, bueno, primero Alvar Las Américas se llama el proyecto, para que quede claro, que está basado en un cómic de los fines de los años 70 y principios de los 80 que se llamó Alvar Mayor y que, bueno, lo editó Ediciones Records en su revista Scorpio. Y bueno, los autores son dos grandes del cómic argentino. Carlos Trillo, guionista, muchos de ustedes lo conocerán por otros grandes. Genio total que ya Sí, se nos fue. sí, que falleció hace pocos años. Y de Enrique Breccia, que es un gran ilustrador, hijo de artista. Es una familia de ilustradores muy conocida. Y El el viejo, padre era Alberto Alberto. Breccia, Un genio un total. genio de la historieta argentina que trabajó también con grandes guionistas como Herman Westergel, etcétera. Tiene Mort Cinder, Sherlock Time. Bueno, los fans de la historieta argentina, si hay alguno por ahí, se Bueno, va a acordar. Westergel es el del Eternauta, no, no es menor. Exactamente, sí. Bueno, cuando yo era niño y compraba todas estas revistas, y compraba muchas revistas europeas que venían con cómics de Europa, como Metal Harland y Son 84, ¿no? Eran unas revistas fabulosas para la época. Era como la época de oro del cómic que venía, ¿no? Venían muy atrasadas. Para la gente de España que nos está viendo, bueno, nosotros recibíamos entre 6 meses y un año después de su salida en España, Ujú. porque bueno, recibíamos lo que vendría a ser la devolución, lo que no se vendía en España, y después venía en barco para acá, tardaba lo suyo. Pero eran revistas de una calidad tremenda para lo que era acá conocido. Y claro, era historieta europea. Sí. Cuando empezó a editarse Scorpio, Fierro, yo empecé a conocer estos grandes historietistas argentinos que hacían historieta con cosas de acá, ¿no? Fue para mí como que, ¡pum!, me explotaba la cabeza, ¿no? Porque de repente era como yo decía, acá también tenemos cosas interesantes para contar. En el caso de Álvar Mayor, no quiero hablar mucho yo de esto porque es tu proyecto, pero en el caso de Álvar Mayor, me parecía fabuloso esa mezcla que había entre el realismo mágico y la fantasía ¿no? Y había monstruos y cosas de una América que yo no conocía en ese momento, era la América prehispánica, ¿no? Más o Bueno, menos siglo XVI era época de la conquista, que todavía convivían, ¿no? Sectores donde esa conquista española, europea, estaba ya como muy consolidada y otros lugares donde todavía la América precolombina seguía reinando, ¿no? así que Bajo sus esto lógicas. es interesante porque se puede Ujú. hacer ficción con cosas latinoamericanas. De hecho, es una fuente donde brevar prácticamente Sí. infinita, ¿no? Para los que saben cómo hacerlo. Claro, por eso, Y vos estás sí. recreando el mundo de Sí, Álvar. bueno, como ya venimos diciendo en las clases anteriores, uno de los pilares fundamentales de un proyecto transmedia es el mundo, el universo, ¿no? Entonces, Álvar Mayor, la historieta de Álvar Mayor, de la cual se basa, pero se expande este proyecto, nos daba servido eso, el mundo de la América del siglo XVI que está siendo conquistada por Europa con una lógica europea, con todo lo que implica, y una América que tenía una cantidad de historia antigua, dioses, culturas diversas. Bueno, entonces en ese choque es donde se mete este mundo de Álvar las Américas. ¿Y cómo comenzaron haciendo esto? Porque creo que hay un tráiler. Tenemos un tráiler Sí, acá para ver. a ver, sí, hay un tráiler que es un... Veámoslo. Iniciamos el proyecto con un teaser de una serie que va a ser son 8 episodios la primera temporada de guiones adaptados de la historieta. Y bueno, es live action, como ven ahí,
con toda una recreación de los escenarios en efectos visuales, no hay ningún escenario natural. Y Este mapa que está mirando Álvar, ¿qué es? claro, ese mapa es un mapa que cuando uno tiene una aplicación que el usuario, digamos, se va a tener que bajar, la aplicación de Álvar, la brújula de Álvar, que es una aplicación de realidad aumentada, que en los diferentes ventanas del transmedia va a funcionar de manera distinta, pero esta es una aplicación que uno va a escanear determinados lugares de la serie y va a haber como es una segunda pantalla donde ocurren otras cosas que uno no ve en la Si serie. ahora yo agarro la aplicación que ya la tenés y miro esto con la Sí, y aplicación, escaneas, ahí ocurren cosas. Va a ¿qué, haber qué, qué cosa ocurre ahí? y bueno, vas a tener un monstruo que te salta a la pantalla, es una demo, imagínense que esto todavía está in progress, pero la idea es que el espectador pueda mirar la serie y entienda, los episodios tengan toda su lógica, y el que quiera ver la serie con esta segunda pantalla va a ver como toda otra cuestión que ocurre en el mundo americano, en el mundo de los mitos, en esta mundo misterioso para los europeos que es América en ese momento. Eh, bueno, el personaje en el cual nos basamos, que es Alvar Mayor, es un mestizo, es hijo de un cartógrafo de Pizarro y de una india. Y entonces, Alvar lo que es un guía, ¿sí? Es un viajero, es un explorador, es un conocedor del territorio. Por eso decís de la brújula. Claro, por eso es importante hablar de Alvar. Por eso se llama Alvar las Américas. Es un personaje, ¿sí? Y es un mundo. Bueno, Alvar no pertenece a ninguno de los mundos, hay en un gris. Entonces nosotros queremos que el usuario de nuestro mundo transmedia se convierte en un Álvar, en un aventurero. Por eso llamamos al viaje del usuario el kit de la aventura. La aplicación de realidad aumentada va a ser la brújula de Álvar. Uno va a explorar como en un juego. Claro, uno explora las diferentes ventanas del transmedia con esa brújula, que obviamente la brújula podés no usarla y va a funcionar igual cada ventana, pero si lo usás le da como una capa de sentido extra. Bueno, va a estar la serie live action y BFX, un juego de mesa que también lo tenemos Es avanzado. importante Ujú. hacer notar esto a nuestros estudiantes, ¿no? Lo que están haciendo ustedes en realidad es transmediar un producto que ya existía, que no era transmedia, como es Claro. el cómic original de Trillo y Breccia. Ujú. Y ahora ustedes le están agregando ventanas, o sea, formatos que van a amplificar esta historia, se van a tomar del universo narrativo donde ocurre el cómic para contar otras cosas Claro, y con otros formatos, claro, exactamente. para atraer gente. Sí, no solamente para atraer gente, sino para explotar ese mundo que está, que se avisora, ¿no? En la historieta, pero que bueno, queda ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, el juego de mesa es un juego que se llama Travesía hacia el Dorado, que es un juego de cartas, en definitiva, porque también pensamos el formato carta, porque es el mazo de naipes que todo aventurero, todo viajero lleva en su Nunca mochila. salga sin su mazo de naipes, Exactamente, sin sin su dados brújula y sin su brújula. y sin una toalla. Y sin una toalla, muda de ropa y eso. Bueno, No entendió el chiste. bueno, está también la pata editorial que ya existe, pero probablemente haya unas reediciones de la historieta original Se va a con, reeditar el cómic original. claro, con elementos que sean escaneables con esta brújula de Álvar. Quiero. Va a haber una web transmedia que va a ser como un punto de encuentro, ¿sí? De todas las ventanas, va a traccionar, uno como usuario va a decir, a ver, Álvar, y tenés como las diferentes patas y obviamente es escalable. Las redes sociales van a funcionar de una manera que adecuada al storytelling. Y después para una segunda etapa queremos enfocarnos más, si es que hay una segunda etapa, esperemos que sí. Claro, esto depende de la Claro, viabilidad y sí, de que se pueda realmente hacer el proyecto y que exactamente. tenga una buena recepción del público. Claro, exactamente, porque uno siempre tiene que estar atento a cómo,
cuáles son las fortalezas y las debilidades del proyecto. Y además uno no inicia, perdón, un proyecto transmedia de golpe, ¿no? No, Uno va claro, abriendo ventanas y viendo qué pasa. Y ahí se exactamente, puede escalar. exactamente. De lo pequeño a lo grande. Y bueno, entonces la segunda etapa es tratar de traccionar al público millennial, al segmento millennial que va a requerir de otro tipo de contenidos o formatos. Por qué los millennials? ¿Qué tienen los millennials No sé, se habla mucho de los millennials. Yo la verdad que creo que son todas fantasías e infundios, ¿no? Pobres millennials, yo no soy millennial, pero bueno, o sea, pero bueno, supongamos que sí, porque supuestamente hay, se han estudiado y bueno, tienen otra lógica de consumo y de ver la realidad. Pero bueno, va a haber un videojuego en formato aventura gráfica que va a ser una precuela de que se va a Sí. contar cómo se han conocido los padres de Álvar. Va a haber una serie de motion comic que es un spin-off. Perdón, una preguntita. Sí, pi. Usted dice que el videojuego va a contar cómo se conocieron los padres de Álvar. Entre otras cosas. ¿Cómo, pero, No es solamente eso. ¿cómo lo decidieron a eso? ¿Cómo fue el proceso creativo para pensar eso? ¿Por qué se les ocurrió eso? Y porque queríamos hacer un videojuego y nos pareció que una aventura gráfica venía bien por las características de un cómic. Y bueno, empezamos a imaginar distintas aventuras y, y to- empezamos a pensar en, más que nada en espacios, ¿sí? Vas- Pero al final nos dimos cuenta que también en esos espacios podíamos empezar a traccionar los personajes. Bien. Hoy existe ya una web, ¿verdad? Ya está perfilada la web Transmedia. No, es una web común y corriente donde tienen todos los contenidos hasta ahora y los que nos gustaría luego hacer, pero sí estamos desarrollando la web transmedia. ¿Cómo es la dirección? www.albarlasamericas.com. Bueno, la vamos a ir a mirar. Es interesante cómo lo están haciendo y también es un lindo ejemplo de cómo un producto que ya existe puede ser transmediable con un poco de ingenio, ¿verdad? Sí, un poco de Bueno, ingenio y algo de dinero. bueno, Bien, en el final de esta unidad hemos estado hablando, o bueno, a lo largo de toda esta unidad hemos estado hablando de distintos casos de éxito relacionados a lo que llamamos narrativa transmedia. Todos los casos que vimos tienen algo distinto. Todos son de alguna forma transmedia, o por lo menos hay partes que podemos llamar que son multimedia, otras que son crossmedia. En general todos son productos transmedia. Hemos visto productos que son naturales, como decimos, han evolucionado solos hacia lo transmedia, que son los que han descubierto esta técnica, como Star Wars, El Señor de los Anillos, y otros que se han pensado desde el principio como productos transmedia, lo que llamamos transmedia eh, eh, real, digamos, o originales. original, como The Matrix o las nuevas producciones que están apareciendo continuamente. Pero bueno, nosotros le hemos dado siempre a esto, desde el principio hemos dicho, como un tinte lúdico, lo vemos desde un punto de vista de un juego narrativo. Lo que vamos a analizar en la siguiente unidad es el mundo de los videojuegos, porque nos parece importante que los que están haciendo este curso comprendan de qué se trata el mundo del videojuego, por qué está penetrando de esta forma tan vertiginosa todos los demás formatos y de qué forma funciona un juego, cuáles son los elementos que motivan a las personas a tenerlo como el modo favorito de entretenimiento de sus vidas, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de todo eso en la siguiente unidad. Si ustedes ya son expertos en el videojuego y solo les interesa estrictamente lo que es narrativa transmedia, podrían llegar a saltear, si quieren, esta unidad que sigue, pero para todos los demás que vienen del audiovisual, que vienen del mundo editorial o que no están tan compenetrados en el mundo del videojuego, Es bueno, importante. es importante que vean. Vamos a estar viendo casos de videojuegos transmedia y cómo se relacionan con las distintas ventanas que hay alrededor. ¿Vale? Bien, Bueno, nos perfecto. vemos en la siguiente unidad. Ah, a hacer los ejercicios, ¿eh?